Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito del Bueno. Estoy aquí, su fiel servidora y amiga, lista para desentrañar los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy, como ya habrán podido intuir por ese título explosivo, tenemos un tema que nos tiene a todos con el corazón en la garganta. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró en pantalla y que, aunque supuestamente terminada, sigue dando de qué hablar. Y es que, amigos míos, el mundo del corazón es así, lleno de giros inesperados, rumores infundados y, por supuesto, declaraciones que nos dejan con la boca abierta. En los últimos días han circulado una serie de noticias, comentarios y teorías sobre la relación entre Hande y Kerem que nos han hecho replantearnos todo lo que creíamos saber. La tensión se corta con un cuchillo, la red hierve, los fans no duermen, y nosotros aquí, listos para contarles cada detalle. Antes de que me lance de lleno a contarles todo lo que he descubierto, quiero recordarles que aquí, en este canal, nos encanta el chismecito, pero siempre con respeto y verificando la información. Así que relájense, prepárense su cafecito o su té favorito, porque vamos a analizar a fondo esta situación. No vamos a dejar piedra sin remover, ni rumor sin investigar. Nos adentraremos en los entresijos de Hollywood turco para desentrañar la verdad, o al menos, la verdad que podamos encontrar. Y hablando de cafecito, antes de que se me olvide, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias exclusivas y análisis profundos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Con su suscripción, no solo se aseguran de estar al día con todo el chisme jugoso, sino que también nos dan el empujón que necesitamos para seguir investigando y trayéndoles la primicia. Así que ya saben, campanita activada y a disfrutar del salseo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de un intenso escrutinio desde que se hiciera pública durante el rodaje de Asteriscos en Calcap Asterisco. Su química en pantalla era innegable y la noticia de que ese amor traspasaba la ficción hizo que sus fans en todo el mundo enloquecieran. Desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Ciudad de México, el asterisco Hanker asterisco Feber, como lo llaman los fans, se apoderó del planeta. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados, compartiendo momentos especiales en redes sociales y concediendo entrevistas en las que hablaban abiertamente de su amor. Viajaron juntos, celebraron aniversarios y parecían la pareja perfecta. Eran la envidia de Hollywood. Playas paradisíacas, cenas románticas a la luz de las velas, mensajes acaramelados en Instagram. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura. La perfección, como siempre, resultó ser una fachada. A principios de 2022, saltó la bomba, Hande y Kerem habían roto. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo entre sus seguidores, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las redes sociales estallaron en llanto virtual, los foros se llenaron de teorías conspiratorias y los memes de corazones rotos inundaron Internet. Un auténtico drama. Desde entonces ambos actores han tratado de mantener su vida personal alejada de los focos, aunque los rumores sobre posibles reconciliaciones o nuevos romances no han dejado de circular. El silencio, como sabemos, alimenta aún más la especulación. Y es aquí donde entra en juego la supuesta declaración explosiva, a la que aludíamos al principio del vídeo. En los últimos días han aparecido en diferentes medios de comunicación y redes sociales, informaciones contradictorias sobre el estado actual de la relación entre Hande y Kerem. Algunos aseguran que se han reconciliado en secreto y que están intentando darle una nueva oportunidad a su amor. Un romance clandestino, digno de una telenovela. Otros, por el contrario, afirman que siguen distanciados y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Un final definitivo y sin esperanza. La dualidad de la información nos deja a todos con la cabeza dando vueltas. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde provienen estos rumores? Bueno, amigos míos, como siempre, vamos a analizar las pruebas disponibles. No nos vamos a dejar llevar por el primer chisme que nos llegue. Investigaremos, contrastaremos fuentes y, sobre todo, usaremos nuestra intuición de sabuesos del corazón.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son figuras públicas muy populares, por lo que cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle. Una simple mirada, un comentario en redes sociales o una coincidencia en un evento pueden ser interpretados como señales de una posible reconciliación. Son como imanes. Y la prensa rosa, como buitres, está siempre al acecho de cualquier movimiento que hagan. Cada uno de sus pasos es una noticia en potencia. Además, la química que ambos demostraron en Asteriscos en Cal Cap Masterisco sigue muy presente en la memoria de sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Esto alimenta los rumores y las especulaciones, creando un caldo de cultivo perfecto para las noticias falsas y las interpretaciones erróneas. El asterisco Hanker asterisco fandom es un volcán en erupción. Viven, respiran y sueñan con la reconciliación de sus ídolos. Cada like, cada comentario, cada gesto es interpretado como una señal de esperanza. Sin embargo, también es cierto que ha habido algunos indicios que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande y Kerem fueron vistos en el mismo hotel en un evento de moda, aunque no se les vio interactuar. Este hecho, aunque aparentemente insignificante, fue suficiente para desatar una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores. La bomba explotó. Las redes sociales se inundaron de fotos del evento, analizando cada detalle en busca de una pista. ¿Estaban en la misma habitación? ¿Se cruzaron en el pasillo? ¿Hubo un intercambio de miradas furtivas? Todo valía. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado informaciones que apuntan a que ambos actores han mantenido contacto en los últimos meses, aunque de forma discreta. Al parecer, se han estado apoyando mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales y han intentado mantener una relación cordial. Apoyo mutuo en la distancia. Una relación profesional que podría ser la excusa perfecta para mantener el contacto. ¿Habrá algo más detrás de esa fachada de compañerismo? La pregunta está en el aire. Ahora bien, ¿qué hay de la supuesta declaración explosiva? Pues bien, amigos míos, la verdad es que no existe una declaración oficial por parte de Ande o Kerem en la que confirmen o desmientan una reconciliación. La mayoría de las informaciones que circulan son rumores o interpretaciones de terceros. Pura especulación. Los medios sedientos de titulares han inflado la historia sin tener una fuente fiable. Cuidado con lo que leen, amigos míos. Sin embargo, sí que ha habido algunos comentarios ambiguos por parte de ambos actores que han dado pie a la especulación. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Ande se le preguntó sobre su relación con Kerem, y ella respondió: Kerem es una persona muy importante en mi vida y siempre le tendré mucho cariño. Esta respuesta, aunque no confirma nada, tampoco descarta la posibilidad de una reconciliación. Una respuesta diplomática que deja la puerta abierta a la esperanza. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Por su parte, Kerem también ha evitado hablar directamente sobre el tema, aunque en algunas ocasiones ha dejado entrever que guarda un buen recuerdo de su relación con Ande. En una entrevista comentó: Ande es una mujer muy talentosa y una gran persona. Siempre le desearé lo mejor. Un elogio que suena a despedida, pero que también podría ser una forma de mantener viva la llama. Unas palabras amables que podrían ser interpretadas como un gesto de cariño o simplemente como una cortesía profesional. Pero vamos más allá, amigos míos. Analicemos el contexto. Ande y Kerem son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Sus carreras están en pleno auge y su imagen pública es fundamental. Una reconciliación podría ser un golpe de efecto mediático, una forma de relanzar sus carreras y de contentar a sus fans. Una estrategia de marketing perfecta. Pero también podría ser un error, una forma de revivir viejos fantasmas y de poner en peligro su estabilidad emocional. Por otro lado, la presión de los fans es asfixiante. El asterisco Hanker asterisco fandom es un ejército de seguidores incondicionales que no se rinden ante la adversidad. Bombardean las redes sociales con mensajes de apoyo, organizan campañas para que vuelvan a estar juntos y analizan cada detalle de sus vidas en busca de una señal de esperanza. Una presión que podría ser determinante. ¿Cederán Ande y Kerem a la presión popular? ¿O seguirán su propio camino, ajenos a las expectativas de sus fans? En resumen, amigos míos, la situación actual de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio. No hay una confirmación oficial de que se hayan reconciliado,
pero tampoco hay una negación tajante. Lo que sí es cierto es que ambos actores siguen siendo muy importantes el uno para el otro y que mantienen una relación cordial. Una relación que podría ser simplemente una amistad, un compañerismo profesional o algo más profundo. Ahora bien, ¿qué depara el futuro? Pues eso, amigos míos, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir atentos a cualquier novedad y analizar las señales que nos lleguen desde el mundo del corazón. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya sea juntos o por separado. El futuro está escrito en las estrellas. O quizás en los contratos de sus representantes. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Como siempre he intentado ser lo más objetiva posible y presentarles toda la información disponible para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. En resumen, hemos visto que la relación entre Ander y Kerem sigue siendo un tema que genera mucho interés entre sus fans, que los rumores sobre una posible reconciliación son constantes, pero que no hay una confirmación oficial por parte de los actores. También hemos analizado las posibles señales que apuntan a una reconciliación y los comentarios ambiguos que han hecho ambos actores. Hemos explorado el contexto mediático y la presión de los fans. Un análisis digno de un premio Pulitzer del chisme. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán el mejor salseo, las noticias más exclusivas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Somos su fuente número 1 de chisme de calidad. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Ander y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es la que más me importa. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo. Un like, una suscripción, un comentario, y este canal seguirá creciendo como la espuma. Muchas gracias por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme no descansa. Hasta la próxima.